Bienvenidos una vez más a su podcast Cartas Abiertas. Hace 8 días iniciamos un tema bien apasionante que se llamó o se llama mejor ¿Y mis finanzas qué? Partiendo desde el punto de vista en el podcast pasado que estábamos analizando el estado de nuestro corazón frente al dinero, frente a nuestras finanzas. ¿Cómo estaba ese corazón? Y vimos los dos ejemplos del rey Midas y del rey Salomón. El día de hoy van a ser expuestos los 5 secretos expuestos aquí en el libro Los 5 secretos. Y vamos a ver que Craig en la introducción de este libro habla de cómo él fue impresionado por un experimento social que hizo Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Y se trató de hacer una estadística si a 100 personas se le dieran $10,000, diciéndoles que con ese dinero podrían hacer lo que quisieran. Se arrojaron unas estadísticas de lo que ellos contestaron. Entonces, el 80% de las personas gastarían el 100% del dinero que les había sido otorgado. El 16% de las personas dijo que intentaría de esos $10,000 ahorrar un poquito, no gastárselo todo. Y tan solo el 4% de las personas dijeron que iban a invertir ese dinero. Bueno, aquí nos damos cuenta de cómo el 80% de las personas no tienen establecida una ruta financiera para su vida, sino simple y sencillamente gastan como vengan las cosas. El 16%, perdón, sí tiene allá en su mente la idea de hay que ahorrar un poquito, pero tan solamente el 4% piensa o tiene una visión a futuro en donde su dinero pueda crecer, multiplicarse. Bueno, sigue una historia que él comenta de un padre que viendo este experimento le quiere enseñar a su hijo Isaac, dice, de 10 años. Y esta historia cuenta lo siguiente: resulta que Isaac cumplió los 10 años y su papá dijo, es el momento de comenzar a enseñarle a mi hijo algo más de lo que hasta ese tiempo de edad había aprendido, y le voy a enseñar el manejo del dinero. Entonces, aquí la historia cuenta de que su papá le dijo a Isaac, de ahora en adelante, ya que has cumplido 10 años, te voy a dar $10 todos los domingos. Yo quiero que tú me cuentes qué harías con esos $10. Y los ojos del niño se iluminaron y él dijo, ¿verdad, papá, me vas a dar todos los domingos $10 y con ellos yo puedo hacer lo que quiera? Y él le dijo, sí, yo quiero saber tú cómo manejarías esos $10, qué manejo les vas a dar. Entonces el niño comienza a decir, papá, mire, yo me compraría, entonces me imagino, él pensó en chocolates y dijo, y yo quiero un juego de computador y yo he estado mirando y me alcanzan los $10. Y aquí comienza la historia, la enseñanza de las finanzas con este niño. Entonces el papá le dice, bueno, yo te quiero enseñar muchas cosas. Quiero que aprendas al manejo adecuado del dinero. ¿A ti te gustaría ser rico o te gustaría ser pobre? Entonces, pues obviamente el niño dice, no, yo pobre no quiero ser, yo quiero ser rico. Le dijo, vamos a hacer toda una enseñanza con estos $10. Si tú te gastas los $10 que yo te voy a dar y los gastas completamente, tú comienzas, en mis palabras, como a hacer un curso para ser pobre toda la vida. Entonces dijo, vamos a comenzar la enseñanza, y subió al niño al carro. Le dijo, vamos a ir por la ciudad y vamos a analizar unas cosas. Entonces lo llevó a un barrio deprimido, un barrio pobre. Y le comenzó a mostrar las calles, y en esas calles habían casas prácticamente abandonadas, aunque allí vivían personas. Los jardines estaban completamente descuidados, había basura. Si se detallaba la fachada de la casa, podrían haber vidrios rotos o los marcos de las ventanas en mal estado, las puertas mal.
las calles como tal tenían carros destartalados, como lo llamamos aquí en Colombia, o carros en muy mal estado. Y comenzó a llevarlo por allí y le decía, mira bien lo que hay aquí en este barrio. Y de pronto paró y señaló una casa y le dijo, ¿tú quién crees que vive en esa casa? Le dijo el papá a Isaac. Isaac se queda mirando la casa y le dice, la verdad yo no tengo idea quién vive allí. ¿Tú sabes quién vive allí? Y el papá le dice, sí, allí vive una persona que gasta completamente lo que recibe. No tiene una proyección financiera, no tiene algo establecido y con el dinero hay que hacerlo. ¿Te gustaría vivir en ese lugar? Y el niño dijo, no, 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 a mí no me gustaría vivir en ese lugar, son muy pobres. Dijo, bueno. Lo llevó en el carro, siguieron andando a un lugar, a un barrio bien. Y comenzaron a mirar las casas, las calles más o menos limpias, los jardines cuidados, las fachadas de las casas en buen estado. Eh, Habían carros en la calle bien. Y él le dijo, ¿cómo te parece este barrio? El niño le dice, papá, aquí vive gente bien. Entonces él le dice, aquí hay gente pobre, económicamente hablando. El niño dice, no pareciera, porque sus casas tienen un buen estado. Entonces, igual, llegó a una cierta casa y le preguntó, ¿tú sabes quién vive en esa casa? Y el niño le dice, no, yo no tengo ni idea, pero debe ser una persona que gana bien. Entonces él le dijo, yo conozco, el papá le dice, yo conozco la persona que vive en esa casa. Y el niño aterrado, ¿cómo que tú conoces a esa persona? Le dijo, sí, mira, yo te voy a contar la historia de esa persona. En esa casa vivía, dice el libro que se llama El Señor Tran. El señor Tran era un inmigrante de Vietnam, que en esos tiempos difíciles de guerra, él llegó como inmigrante a Estados Unidos y llegó en unas condiciones bien complicadas. Venía con su familia, es decir, su esposa y 3 hijos. Pero él traía en su corazón y en su conocimiento el anhelo de poner a funcionar un software que él había hecho. Pero cuando él llega a América se da cuenta que encuentra muchos obstáculos y le comienza a contar esta historia al niño. Y le dice, él tiene muchos obstáculos. El primero de ellos es que viene muy mal de dinero. El segundo es que no maneja el inglés de forma adecuada, escasamente se hace entender. Y el tercero, que venía con toda su familia completa para levantar una vida allí en Estados Unidos. Pero él traía su software, entonces él dijo, yo necesito $50,000 para poner a funcionar esto y yo sé que una vez arranque nos va a ir muy bien económicamente. Entonces él necesitaba dinero y comenzó a ir a los bancos en donde cada uno de ellos le cerró la puerta porque no tenía la forma de respaldar la deuda. Y le va contando esta historia, le dice, ¿y tú qué crees que él hizo? Pues en primer lugar, este señor Tran emocionalmente se afectó un poco. Se alcanzó como a desanimar, a desilusionar y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer si no hay dinero? Pero fue resiliente y se levantó y comenzó a armar un plan con su familia para poder salir adelante. ¿Cuál fue ese plan? Resulta que él dijo, si nosotros trabajamos unidos, miren el valor de tener una familia unida y sólida y además identificada con una problemática familiar. Dijo, si estamos unidos podemos hacer mucho. Se consiguieron una habitación o una casa mejor donde había solo una habitación. Imagínense ustedes durmiendo 5 personas en una sola habitación. Pero él decía, no se preocupen, esto es temporal. Y si comenzó a armar con su familia un plan. Entonces, todos tenemos que trabajar en este plan y vamos a mirar qué cosas tenemos que hacer. Es decir, comenzó una planificación familiar, es decir, con su familia, pero con una visión a un éxito financiero. Cualquiera en esos inicios diría, este hombre es un fracasado, pero la historia cuenta, sale bien. Entonces resulta que él dice, bueno, él hace cuentas y dice, tenemos que montar un negocio que nos pueda dar algo diario, que nos rinda el dinero. Y montó un puesto de venta de frutas y verduras ambulante. Bueno, yo eso no me lo imaginaría en Estados Unidos, pero se dio. Y resulta que él dijo,
un hombre muy inteligente dijo, si nosotros nos, nos adecuamos a esta visión, a estos parámetros que estamos formando, en aproximadamente 4 años o un poquito más, pero no se pasaba 5, vamos a lograr obtener los $50,000 que yo necesito y vamos todos a trabajar bajo esa misma visión, vamos a ahorrar, es decir, ¿qué va a pasar? Vamos a recortar gastos que muy seguramente si tuviéramos dinero los estaríamos dando, haciéndolo. Entonces dijo, no hay dinero para comer en restaurantes. Si tenemos un antojo, nos vamos a privar de ese antojo X, así no sea pues necesariamente alimentación, algún antojo de alguna cosa que quisieran. Y así lo hicieron por un poco más de 4 años. El hecho es que él logró con su familia ahorrar ese dinero y poner en funcionamiento el software que él traía en mente y vivir actualmente en la casa que le estaba mostrando a su hijo de 10 años, Isaac. Aquí comienzan a revelarse entonces los secretos de cómo lo hizo. El señor Trant, un hombre temeroso de Dios. Entonces él puso en práctica lo que este libro está hablando y resulta que este libro, aunque pueda sonar un poco raro, utiliza tarros y utiliza 5 tarros que para el día de hoy podríamos decir resulta ser un poco extraño. 5 tarros, cuando estamos como tan tecnológicos. Pero déjeme decirle que cuando yo leí este libro, yo no usé los tarros, pero usé sobres. Y yo leía el libro, yo dije, se lo tengo que contar a mi esposo, a mis hijas, se lo conté a mis sobrinas, inicialmente a mi familia, a los más cercanos, pero también déjeme decirle que se lo he podido compartir a muchas personas cuando en la conversación sale el apretón económico. Bueno, no sé cuántas lo hayan podido poner en obra, pero lo que sí sé es que lo he compartido como lo estoy haciendo en este día, porque me parece este libro una bendición. Bueno, entonces, aquí quiero comentarles algo que muy lejos, yo todavía no había leído este libro. Cuando lo comencé a leer me sorprendí porque mamá, que ya partió a casa, eh, mamá tuvo un negocio y ella me pedía que fuera mensualmente a hacerle como la contabilidad de su negocio. Y mi mamá usaba tarros. Entonces ella tuvo una especie de miscelánea donde vendió de todo. Vendió lo que llamamos, o lo que ella llamaba grano, que era todo el alimento empacado, todos los granos de verdad, pero la pasta, la sal, el azúcar, todo lo que venía empacado. Vendía aseo, todo debidamente separado para que no se fuera a contaminar. Vendió todo lo de papelería, vendió dulcería, vendió helados, bueno, pero ella para cada cosa tenía un tarro y me sorprendió tanto cuando yo leí este libro y yo decía, wow, mi mamá no lo leyó, pero mi mamá usaba esa técnica. Bueno, actualmente, ahorita vamos a mirar los tarros, pero digamos como para ponernos muy al día, he visto que hay bancos que utilizan los famosos bolsillos. Y cuando yo vi eso, yo dije, este podría ser también un recurso excelente para poner a funcionar el conocimiento de este libro, los bolsillos que los bancos ofrecen. Yo lo hice con sobres y funcionó, ha funcionado. Bueno, entonces aquí aparece el primer punto de los tarros. Yo lo voy a manejar como tarros porque así lo explica este libro. El primer tarro tiene que ver con el diezmo. Voy a usar solamente uno, pero son 5 tarros. Y el diezmo que utilizó también el señor Trant, porque era un hombre temeroso de Dios, conocía de Dios, sabía lo que significaba el diezmo, él comenzó a manejar su primer tarro. Tiene que ser el primero. Ahí está también otro secreto, es el primer tarro que debemos tener, el diezmo. Y el diezmo puede ser un tema un poco álgido para muchas personas, ¿sí? Pero yo los animo también a que a medida que vayamos hablando de estos temas, vayan mirando su corazón cómo está. Cómo reacciona el corazón cuando hablamos de un diezmo.
Muchos, inclusive predicadores, pueden estar diciendo que el diezmo ya no es para este tiempo. Pero yo quiero decirles que yo soy una convencida de que sí es para este tiempo, porque forma parte de los principios sólidos y básicos que el Señor dejó establecido en su palabra, allí en esos libros que llamamos Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia, en donde se dejaron realmente bases estipuladas para la bendición. Hay bases que quedaron estipuladas, que no se puede, como en lo natural, no podemos montar un edificio de 5 pisos si no hay bases y estructuras allí en el suelo, en lo profundo, bien establecidas para que sostenga el edificio. Entonces, vamos a mirar ya a la luz de la palabra que este libro, El Toque de Midas, que yo los invito a que ojalá lo consigan y lo puedan leer, este libro está lleno de toda la parte bíblica, las promesas bíblicas que el Señor sentó para poder manejar este tema y que podamos ser realmente victoriosos en esto. Tenemos la victoria, pero tenemos que ponerla a caminar, a funcionar. Entonces, para eso les voy a leer solamente algo muy poquito porque pues el tiempo tampoco nos da, pero vamos a mirar unas bases que fueron cimentadas. Entre ellas tengo Levítico, permítanme, yo tengo por aquí apartado. Bueno, vamos a leer primero Deuteronomio, y Deuteronomio 14:22 nos está hablando específicamente de los diezmos, y dice lo siguiente: cada año sin falta apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. Y nos damos cuenta de que en ese momento la producción estaba basada al 100% en los campos, tanto en los frutos como en el ganado. De eso ellos debían apartar la 10ª parte. Por eso se llama diezmo, porque está estipulado como la 10ª parte de lo que se recibe. Los tiempos van cambiando, pero los principios permanecen. Entonces, sacamos la 10ª parte. Vamos a ver Levítico. Levítico dice, Levítico 27. Hay muchos, como lo estaba comentando, hay muchos versículos que lo sustentan, pero vamos a mirar unos poquitos que nos están dando una visión. Dice Levítico 27:30, dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Qué bonito esto, porque es que nos estamos dando cuenta que el diezmo lo damos por obediencia, lo damos por agradecimiento, lo damos porque estamos honrando a Dios por esa bendición que nos da del trabajo, por la salud que nos da para poder trabajar. Entonces, aquí estos principios, como les digo, hay muchos más, pero estos 2 que escogí nos permite darnos cuenta de que no está estipulado como principio en estos 5 libros. Pero sin embargo, si yo me voy a Mateo, permítanme, yo busco aquí a Mateo, y Mateo, para los que dicen que para la actualidad no está vigente, vamos a leer Mateo 23, 23. Y miren lo que dice Mateo 23:23. Estos son palabras del Señor Jesús. Y les estaba haciendo una exhortación, un jalón de orejas a los fariseos, y les estaba diciendo: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero descuidan los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto, es decir, el diezmar, sin descuidar aquello. Entonces, ¿qué pasa aquí? Volvemos a lo que estos libros nos quieren llevar, al balance que debemos tener entre nuestro corazón, entre el dinero que hay, entre la obra de nuestras manos, pero siempre teniendo en cuenta en primer lugar a Dios. Entonces nosotros debemos tener un balance. El Señor aquí no está diciendo: es que ustedes ya no deben diezmar, ustedes deben
mantenerse cuidando, por ejemplo, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y es cierto, tenemos que tener el balance en nuestro corazón con respecto a estos temas, pero no debemos dejar de diezmar, porque realmente es un principio. Y es aquí donde yo sí siento como cristiana que uno honra a Dios con sus bienes, ¿sí? Y la bendición viene. Yo los animo a que a través de toda esta charla puedan poner en práctica lo que estamos hablando. Bueno, luego viene la ofrenda. Entonces voy a hacer solamente un tarrito y voy a colocar aquí, pero recuerden que es un tarro por cada uno. Entonces, hagamos de cuenta que este es otro tarro y ese tarrito va a estar marcado como la ofrenda. La ofrenda del autor Craig está diciendo que corresponda a un 3%. Ahora, la ofrenda es tan maravillosa porque vamos a hacer este análisis. El diezmo, la palabra del Señor nos dice es el 10%, pero la ofrenda es del corazón. El autor nos dice 3%, pero si su corazón le dice un 1% y lo da con amor y lo da con agradecimiento y lo da de corazón, de un 1%. Esto aquí ya viene es esa decisión personal. El autor dice 3%. Pero si usted lo puede duplicar al 6%, que sea de su corazón. ¿A dónde va la ofrenda? La ofrenda va a las personas que lo necesitan. Hago un paréntesis. El diezmo va a la iglesia donde usted se congregue. Y cuando nosotros estamos en iglesia y entendemos el corazón de la iglesia, nos vamos a dar cuenta, wow, de todas las necesidades que hay en la iglesia. Y ese diezmo va para la iglesia. La ofrenda va a donde Dios lo envía a usted en su corazón, pero ofrendas con propósito, ¿sí? Entonces, en las mismas iglesias hay mucha necesidad, pero usted puede disponer a quien lo da según su corazón lo lleve. Entonces, las iglesias muchas veces tienen, llamémoslo, no me gusta decir mucho programas, pero sí, bueno, eventos establecidos, por ejemplo, para misioneros. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos como ir a las misiones, pero no lo hacemos por diferentes situaciones? Pero hay personas que destinan su vida para ir a lugares apartados del mundo y no nos vayamos tan lejos, lugares apartados de Colombia, que es el lugar donde yo vivo, el país donde yo vivo, lugares tan apartados que a veces ni en el mapa mismo aparecen, pero hay hombres y mujeres con corazones dispuestos a ir a esos lugares, a entregar la palabra, a dar a conocer a un Jesús y a suplir muchas necesidades también materiales. Y para todo se necesita dinero. ¿Por qué no destinar una ofrenda para las misiones? ¿Por qué no destinar una ofrenda para los regalos de Navidad de los niños más afectados de la iglesia o del lugar, del barrio donde esté la iglesia, qué sé yo? ¿Por qué no destinar una ofrenda para el familiar que está súper necesitado, que esté pasando por una carencia económica, qué sé yo, un mercado? Aquí sí vale el mercado, aquí sí vale la ropa. ¿Por qué no apadrinar un niño vulnerable con necesidades tremendas? ¿Por qué no? Aquí en esto Dios direcciona a dónde va la ofrenda y el monto de esa ofrenda. Paréntesis, el diezmo se da la 10ª parte en el tiempo en que usted reciba el dinero. Es decir, usted recibe salario o sueldo por semana, lo recibe cada 15 días o lo recibe mensualmente. Cada vez que reciba, va al tarrito del diezmo y cuando usted vaya a la iglesia, lo lleva y lo deposita. La ofrenda, solamente sugerencia. Si usted dice voy a hacer una ofrenda para los niños de la iglesia, la ahorra para diciembre, pero no se toca. Esto no se toca. Esto es sagrado. No se toca. Y cuando usted vaya a ver para comienzos de diciembre que comienzan a mirar qué aportes hay, qué se va a comprar, cuántos niños son, qué sé yo, usted va a tener un buen aporte y va a bendecir mucha gente y va a extender la obra de Dios, porque la obra de Dios también se ve en el amor que le manifestamos a los demás. Bueno, a medida que se me van viniendo a la mente
iré haciendo estos paréntesis. Bueno, entonces esta ofrenda es del corazón, del corazón. Bueno, vamos a mirar 2 Corintios 9, 6, 7. Permítame, ya lo ubico acá. 2 Corintios 9, 6, 7, que habla acerca de este tema. Mira, 2 Corintios 9, de 6 al 7. Mi Biblia, que es esta versión, nueva versión internacional, tiene un título que dice Sembrar con generosidad. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Nuevamente, miremos nuestro corazón cómo está. Usted va a decir, ay, es que yo escuché un podcast en donde me están diciendo que para salir de esta situación, ay, yo tengo que ofrendar, pero bueno, miremos a ver, voy a ofrendar esto. No, esa no es la actitud correcta, la actitud está en el corazón. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con alegría, de buena gana? Dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde entre ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres y su justicia permanece para siempre. Entonces, es algo que realmente es bíblico, la ofrenda es bíblica. Podemos mirar también, vamos a ver Mateo 6:24. Mateo 6:24 lo que nos dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y déjenme decirle que tanto el diezmo como la ofrenda se constituye en un antídoto para amar las riquezas. Porque la persona que está pensando en que lo que dio de diezmo o lo que dio de ofrenda le hace falta, está amando las riquezas. Este es un antídoto y es un antídoto contra tantas allí como tantos virus en el corazón. Por ejemplo, ¿es usted una persona envidiosa? Analicemos nuestro corazón. Si yo soy envidiosa, yo no voy a querer dar esa ofrenda porque, pues es que siento envidia. ¿Soy codiciosa? Si yo soy una persona codiciosa, voy a pensar, si yo doy diezmo y ofrenda, no me va a alcanzar el dinero. Y qué pena, pero yo lo necesito. No, ¿cómo está nuestro corazón? Contra el egoísmo. Es un antídoto fundamental. Y el hecho de que usted disponga su corazón, como lo leímos, de buena gana, con agradecimiento, vamos a tener bendición sobreabundante. Bueno, están los dos primeros secretos que esto podría levantar en muchos un poquito de ampolla, porque son temas que se vuelven controversiales, pero es fácil, es solamente disponer el corazón. Vamos con el tercer secreto que tiene que ver con el ahorro. Vamos a colocarlo aquí, el ahorro. El ahorro es muy importante. El autor nos dice, ahorren el 3% de lo que reciben. 3% de lo que reciben. Importantísimo tener el ahorro. Y vemos con el ahorro, por ejemplo, el caso de José en Egipto cuando hubo la hambruna. Y José fue una persona muy sabia. Yo los invito a que revisen, está en Génesis capítulo 47, donde se puede ver todo lo que él hizo, cómo Dios da la sabiduría para poder tener un buen manejo. Y por eso la importancia también de que nosotros aprendamos y podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones, para que no vivan sumidos en un mundo que los incita solamente a
gasten, endeúdense, porque esa es una corriente, pero es una corriente que nos puede llevar a mucho desorden financiero. Bueno, los invito a que lean capítulo 47 de Génesis y el ahorro 3%. Viene el siguiente secreto, que es la inversión. La inversión, tarro por cada uno de ellos. El autor nos llama a que metamos en ese tarrito el 4% de nuestro ingreso, con el propósito de invertir. Tanto el ahorro como la inversión deben tener un nombre propio. Ejemplo, ahorro para, bueno, qué sé yo, mis vacaciones. Y debe tener un propósito. No se toca el dinero. El dinero no se toca. Ese dinero queda ahí. La inversión, voy a invertir en mis estudios o qué sé yo, lo que necesiten. Debe tener un nombre propio para que se lleve a cabo. Y el último secreto, que ese no es tan secreto la verdad, porque todo el mundo gastamos, es el 80% de lo que recibimos debe cubrir, digamos, las necesidades de los gastos normales, ¿sí? Arrendamientos, pago de qué sé yo, servicios, la salud, la alimentación, bueno, todos los gastos que nosotros requiramos. Muchos de ustedes estarán diciendo, ¿y qué si yo tengo deudas? ¿Cómo voy a hacer para que estas deudas me alcancen? Hay otro secreto. Si hay deudas, primero se le pone la cara a la deuda, ¿sí? Se habla, se pone la cara y se manifiesta que se va a cumplir con eso. Pero entonces, lo que va para el tarrito de ahorros más el tarrito de inversión, mientras se sale de la deuda, va para el pago de la deuda. Y esto en un tiempo determinado. Acordémonos de la historia. El señor Trump lo logró en 4 años y un poquito, con tiempos estipulados y bien juiciosos, bien organizados, bien disciplinados. Lo podríamos lograr también para nuestras propias vidas. Bueno, esto tiene tema, continuaríamos en muchos más podcasts. Los invito a que consigan estos libros, a que los puedan leer, los puedan meditar, y de verdad que la intención en mi corazón es que podamos ser todos bendecidos y prósperos de la mano de Dios, como la Biblia nos lo indica. Los animo a que compartan, los animo a que se inscriban, los animo a que hagan viral estos podcasts para ir creciendo y muchas personas se puedan beneficiar. Pero lo más importante, y a que eso sí los animo de corazón, es que den a conocer a Jesús. Y si alguno de los que está escuchando este podcast quiere entregar a Jesús su vida, su corazón, hágalo. Hágalo y va a ver cómo su vida realmente trasciende. Jesús vino a hacer algo que ninguno de nosotros hubiéramos podido hacer, y salvarnos a sí mismo. Así que si usted tiene a Jesús en su corazón, su salvación está asegurada. Bendiciones. Nos vemos en 8 días con un nuevo tema.